Lo que pretende es precisamente que el sector industrial sea importante, que sea la base de nuestro desarrollo económico como país, y nos estamos centrando en algunos aspectos. Evidentemente, en el momento en el que vivimos tenemos que hacer un esfuerzo por mantener nuestra industria, por reconvertirla, por hacerla eficiente. Tenemos que dotarnos de nuevos proyectos industriales y ayudar a que cuajen y a que sean proyectos de futuro. Hay que mejorar la política clúster, tenemos que trabajar mucho más unidos, tenemos que ser capaces de atacar el mundo global de una forma más eficiente. Somos un país pequeño, nuestras empresas en general son pymes y de forma colaborativa hemos visto la semana pasada, por ejemplo, cuando se entregaba la cúpula del telescopio, que empresas vascas pequeñas, pero trabajando de forma conjunta con una gran empresa tractora, pueden posicionarse globalmente. Esa también es una línea de trabajo importante. La internacionalización. Evidentemente tenemos que trabajar en este mundo global que además, como usted decía, se mueve muy rápido y tenemos que ser capaces de adaptarnos a todo eso. Por ahí pasa toda la política industrial de futuro.